Hola, mi nombre es Maite Fernanda Oropesa de la Cruz. Soy estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el día de hoy les hablaré sobre un tema muy importante. Pero antes, ¿sabías que en nuestro país los pueblos indígenas son una parte fundamental de nuestra identidad y cultura? Sin embargo, a lo largo de la historia, su participación política ha sido limitada y muchas veces ignorada. Por ello, este video abordará cómo los pueblos indígenas han luchado por tener voz en los espacios políticos, los avances que se han logrado y los desafíos que se siguen enfrentando, especialmente en la representación dentro del Congreso. ¿Qué son los pueblos indígenas? Los pueblos indígenas en México son aquellos grupos originarios que habitan el territorio desde antes de la llegada de otros grupos étnicos. A lo largo de la historia, estos pueblos han desarrollado su identidad a través de la lengua, de las tradiciones y, por supuesto, de una conexión profunda con la tierra. En la actualidad, muchos grupos indígenas han migrado a áreas urbanas, pero siguen manteniendo sus costumbres, aunque adaptadas a los tiempos modernos. Los pueblos indígenas son un pilar de la pluriculturalidad que caracteriza a México. A pesar de su contribución cultural, histórica y social, estos pueblos han sido marginados por las políticas del progreso y en muchos casos han sufrido discriminación. La integración forzada al Estado mestizo ha sido un proceso doloroso, y aunque la Constitución reconoce a los pueblos indígenas en su artículo 2, aún existen profundas desigualdades. A pesar de los avances, los pueblos indígenas siguen enfrentando grandes retos en la política mexicana. La usurpación de identidades indígenas en las elecciones, mediante el uso de documentos falsos que acreditan un vínculo comunitario, sigue siendo un problema. Además, la discriminación y la falta de una política electoral que promueva la interculturalidad siguen limitando la participación plena de las comunidades indígenas en la vida política. Este es un aspecto muy importante para los estudiantes, puesto que, aunque existen mecanismos que buscan mejorar la representación, aún existen serios problemas de implementación y equidad que deben resolverse. A partir de 2001, con la reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, se han dado pasos importantes en cuanto a la representación política. Se ha logrado incorporar escaños específicos en la Cámara de Diputados, y a partir de 2004 se han implementado la paridad de género en las candidaturas indígenas. Estos avances han permitido que más personas indígenas lleguen al Congreso y expresen sus necesidades de sus comunidades. Para los estudiantes, estos avances son cruciales porque demuestran cómo el sistema político ha ido reconociendo, aunque de manera lenta, la necesidad de garantizar una representación justa y equitativa para todos los sectores de la población. En un hecho histórico, 114 mujeres indígenas y afromexicanas entregaron el bastón de mando a la actual presidenta Claudia Sheinbaum, reafirmando su compromiso con los derechos de los pueblos indígenas y mexicanos. Este acto simboliza el poder comunal y el liderazgo de las mujeres en las comunidades indígenas. Este es un tema de gran relevancia para los estudiantes, especialmente porque les muestra el liderazgo femenino en los pueblos indígenas, y cómo la política está comenzando a reconocer la importancia de las mujeres en las comunidades. Aunque se han logrado importantes avances en la representación política de los pueblos indígenas, aún queda mucho por hacer para garantizar que tengan una voz efectiva en las decisiones políticas que les afectan. El futuro de la democracia en México dependerá de la integración plena de los pueblos indígenas en todos los niveles, respetando su identidad y fortaleciendo sus derechos políticos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Muchas gracias.